profundizar sin paralizar, es un buen momento de terapia grupal. No, yo a esta altura del campeonato darle una lección o simplemente un comentario, no puedo decir al sector, pero voy a incluirlo dentro de lo más productivo de la economía argentina, no importa si porque le tocó o no le tocó, sino porque sabe, porque ha mejorado, porque ha multiplicado el volumen, la cantidad de toneladas, hay que dejarlo trabajar y entiende mucho más en su micro que todos nosotros. No me siento capacitado de decirle al sector lo que tiene que hacer, porque lo hace bien. El único tema es que está dentro del mismo barco de 2 años que van a ser así. Entonces, estos 2 años tienen que ser parte del acompañamiento, no se tienen que calentar, tienen que defenderse y punto. Y tampoco prometerles espejitos de colores. O sea, cuando vino toda la cuestión tributaria impositiva en el 2016 empezando, de la misma manera que la liberación cambiaria absoluta desde el primer día, me quedo con la tranquilidad de haberlo dicho el primer día, fue un grueso error de diagnóstico, No había ninguna posibilidad fiscal y cambiaria para que Argentina entrara el primer día, era una promesa electoral. Pero el sector en sí, yo no me siento capacitado, y debe ser de los pocos sectores que existe en la economía, y yo no regalo nada, claro, al cual, ¿qué le va a enseñar? ¿Al campo a trabajar? Si los niveles de productividad, competitividad, en general es un sector que más allá de algún sope para el canuto, ha reinvertido, digamos, compra tecnología, te llama la atención cuando vas al interior el alcance y la mejora tecnológica que han logrado. Me gustaría que pongan más guita en la cuestión vinculada a infraestructura, en términos de algún tipo de acuerdo con el gobierno local que les toque. Yo ahora no, porque está la pandemia, pero he ido muchísimo, me encanta ir al interior para tomar el pulso de las cosas. Y he ido a lugares donde me costaba entrar por falta de infraestructura. Y con lo que vale un campo tuyo, con lo que podés ganar, con la rentabilidad que tiene, porque este es un gobierno que se puso de punta ideológicamente contra el campo, pero el tiempo pasa y se van a ir y va a pasar. Entonces, todo el proceso de logística y de inversión y demás va a favor de ustedes mismos. Entonces yo en eso tendría un poco mi espíritu crítico, en el tema de seguir poniendo y mejorando todo lo que es infraestructura, pero tranquera para adentro, ¿qué le quiere enseñar? De repente, en aquellos lugares donde ha habido alguna cuestión climática y la tecnología lo puede solucionar, poner un poco más ahí, pero viven permanentemente tratando de mejorar su equipamiento, su maquinaria. No me siento con capacidad tranqueras adentro de decirle lo que tienen que hacer. Sí, lo que le dije antes, que faltan 2 años, hay que estar preparado para adelante y siempre ponerle el lomo al país. Es un sector que le pone el lomo al país, entran divisas, las cuidan. Si los tuviera que no maltratar, pero criticar por alguna otra cuestión, lo haría, pero no me da, hay que seguir así. Son muy vinculados, mucho más, pero muy vinculados como el resto de los sectores a las condiciones macroeconómicas y climáticas e internacionales. Estuve mirando el otro día, esto también es la falta de un programa, el otro día alguien proponía de algún lugar que las retenciones fueran a cuenta de o algo así. Todas esas cuestiones sectoriales, digo desde la macro de equilibrio general, no sirven para nada.
vayan y peleen, hagan. Yo soy ministro, no pasa ni un gramo eso en el equilibrio general. Tengo que pensar cómo es un país de equilibrio general, pero va a estar a la orden del día eso. A todos se nos van a ocurrir cuestiones tributarias a favor de uno. No pasa eso, pero sigan, si quieren. O sea, pónganle el lomo al laburo, a la tecnología, a donde falta agua llegar agua, donde falta camino llegar camino, y esperar que quien tiene que gobernar no te entorpezca. Lo único que necesita este sector es que no lo entorpezcan. Después, ¿qué le vas a enseñar? Perfecto. Marcos. Bueno, yo no, estoy a riesgo de que se entienda mal. Yo sí haría un comentario sobre la acción pública del sector, ¿no? O sea, no me metería para nada en temas productivos. O sea, Todos cruzaron los brazos y las piernas Sí, en señal de doble rechazo. Guarda que si se arma quilombo yo me rajo. Te aclaro, guarda con lo que vas a decir, porque yo me rajo y aquel. es peor todavía, no es solamente al sector, sino a las Déjame ver si acá hay organizaciones. algún lugar para estar. Es pelearse con las organizaciones del sector, que es peor todavía. Es Arme la quilombo. casa que te invitó, o sea, es una grosería. A riesgo de que se entienda como una grosería. Yo diría, hay un gran problema en el activismo público, en la acción política bien entendida, política con mayúscula, de los empresarios en general y de los empresarios que tienen más legitimidad para hacerlo en particular, ¿no? A mí me parece que Argentina necesita voces empresarias que sean mucho más potentes de las que tiene. Han mejorado esas cosas porque hoy existe un foro de la convergencia, hace tiempo que existe una AEA, que es una buena entidad, más pública que gremial. Las gremiales se han ido volviendo entidades más públicas, o no solamente gremiales, sino públicas. Ha habido cambios, no quiero ser mezquino en eso porque yo lo he estudiado mucho y de verdad valoro muchas de las transformaciones que se han producido, pero uno diría, falta muchísimo para estar por lo menos cerca del mínimo que hay en toda democracia que funciona de un modo más o menos armónico con el capitalismo, con la economía de mercado, donde los empresarios tienen una voz pública importante, tienen que tenerla, y cuando uno tiene que crear esa economía de mercado, ¿cómo no lo vas a tener? Una de las grandes diferencias entre la transición democrática en Argentina y la transición democrática en Brasil fue que en Argentina los empresarios tenían la palabra negada, en gran medida por su propio sentimiento de que habían apostado a algo que no había funcionado, qué sé yo, y no hablaban de nada los empresarios en la transición democrática. En Brasil iban con las banderas, la fiesta iba con la bandera de directa ya a la plaza, con gente que se reunía atrás, sintiéndose más convocada por columnas de empresarios que por columnas del centro de estudiantes. Le disputaron la calle a las otras organizaciones de la sociedad y después tuvieron la legitimidad para instalar los temas de reforma económica desde muy temprano. No tuvieron que esperar a la hiperinflación. A mediados de los 80 ya estaba discutiéndose los problemas de inflación, del gasto público, del financiamiento público, de la apertura de la economía, de privatizaciones. Eso estaba en la discusión. No hacía falta el desastre de la hiperinflación para que la gente reconociera hay que darle bolilla a los que producen. Entonces, Argentina necesita voces empresarias más potentes, más comprometidas, en la forma en que esa voz pueda expresar el punto de vista del mercado, de las necesidades de un inversor que quiere producir, pero también el punto de vista de lo que él le aporta, y sobre todo el punto de vista de lo que él le aporta a la sociedad, de cuál es el lugar que tiene el empresario en la sociedad. Eso, yo insisto, no quiero ser mezquino porque hay mucho esfuerzo en ese sentido, no sé, pero me parece que es tanto más lo que hace falta que las entidades de un sector que tiene una legitimidad social que no tienen otros, me parece que tienen una responsabilidad especial en eso. Eso es todo lo que digo. Bien, y agrego, y hablando y recuperando la idea de cambio de época, ideas que no circulaban y que hoy están en la conversación pública,
uno nota también una revalorización del sector privado en la conversación, sin temor, se puede decir, soy empresario. Antes no se escuchaba tanto. Entonces hay algo que está cambiando en ese sentido a favor de lo que vos planteás. Bueno, vamos a ir a la pregunta. Ustedes saben que a las 5 hay un break, que incluso dicen, hasta podría haber un café, a pesar de la crisis. Bueno, voy a apelar a la brevedad de las respuestas. Hay mucho de lo que ustedes preguntan que fue abordado. Alguien dice, porque acá tengo los pecados, pero no los pecadores, sin nombre. Según lo que dijo Carlos, somos los que generamos trabajo y divisas. ¿Por qué no tenemos más poder en el gobierno, en lo político? ¿Qué nos falta? Algo que dijo Marcos. ¿Para qué quieren tener poder en el gobierno? ¿A qué se van a meter en quilombo? Al pedo. Al pedo. Ustedes tienen que laburar en lo de ustedes, el sector privado, y chao. Lo que tienen que buscar es que no lo jodan. Y tienen que laburar, tienen que rogar que llueva, comprar máquinas, viajar a ver en qué anda el mundo de los lugares más actualizados. Insisto de nuevo, juntarse en pools zonales y mejorar la infraestructura, que es un desastre, y donde no llega, hablen con el intendente y digan, lo vamos a hacer nosotros. Lo vamos a hacer nosotros, va a ser de determinada manera. Y lo hacen ustedes. Y laburar y facturar y dar trabajo, si es el laburo de ustedes. Poder político, ¿para qué quieren? Lo único que tienen que tener es el poder político para defenderse. Y dieron muestra de eso. Donde tampoco extrapolen eso de por vida y a todos los gobiernos, porque fue una circunstancia también. Entonces, yo lo voy a hablar desde mi experiencia. A mí nunca ningún gobierno me dio nada, y soy un subproducto de la educación y de las probabilidades y las posibilidades que dio este país. A vos lo que te tienen que dejar es crear y laburar. No manguen tampoco, porque cuando mangan quedás deudor y siempre te lo cobran. No estoy hablando de privado con privado, estoy hablando de privado con público. Entonces, ¿para qué quieren meterse ahí? Suficiente con el hecho de que no te jodan y laburar. No más, no más. Sindicalismo puede haber tranquilamente, si el empresariado también es sindical, pero siempre con el equilibrio general por delante. De eso se tienen que ocupar los gobiernos. Los gobiernos tienen que permitir todos los sectores que hagan falta, pero el único que vela por el equilibrio general es el gobierno de la nación, no equilibrio sectorial. Yo soy antisector desde ese punto de vista, pero no de este sector, de cualquiera que quiere venir a pedir ventaja, porque ustedes tienen que entender que un país es un juego de suma cero, y si yo te lo doy a vos, se lo tengo que sacar a otro.